¡Bienvenidos soñadores! Bueno, mi nombre es Fabricio, viajo con mi familia desde Argentina, Mariana, Valentino y Fausto. Invitar a la familia que no es nadie riesgoso, pero a su vez también tiene ese toque de adrenalina que te hace ir para arriba y tocar el cielo, porque llegar acá la verdad que es hermoso. Último día en Querétaro, Querétaro Centro, porque vamos a otro lugar que es Querétaro, pero está alejado 70 kilómetros de acá. Gracias a la familia de la Fonda Cruz del Sur por recibirnos. La verdad que bueno, nos ayudó muchísimo, nos hizo conocer esta terrible y hermosa ciudad. Miren lo que es esto, si no parece la hormiga atómica. Bueno, gracias chicos, así que bueno, por recibirnos y por darnos esta alegría, que es lo más lindo, la verdad, que compartir con la gente en el camino y vivir experiencias inolvidables. Casi las 8 de la mañana y estamos en Tequis, este pueblo mágico. Llegamos anoche, dormimos aquí enfrente de un hotel. Ahora vamos a una excursión a las minas de ópalo. ¿Sí, chicos? Vamos a ir en cuatriciclo con esta empresa Jumpy. Vamos a ver cómo nos divertimos. Y acá llegamos. Hola. Acá ya nos va a explicar un poquito el recorrido que vamos a hacer hoy, con qué nos vamos a encontrar. Claro que sí, pues bienvenidos a Tequis Eco Tours. El día de hoy vamos a estar visitando las minas de ópalo. Son unas minas que se llaman Mina del Redentor. Estaremos pasando todo el campo traviesa de Tequisquiapan a bordo de los vehículos Can-Am que nosotros ofrecemos para que podamos llegar a la Trinidad. Una vez estando ahí, visitaremos al señor Héctor en su taller de artesanías para posteriormente tomar pico y pala e irnos hacia las minas. Ustedes pueden hacer su propia exploración de los ópalos y, por qué no, si encuentran algunos, los puedan conservar para ustedes mismos. Ojo. Esa. Estos gogles normalmente los ofrecemos porque la ruta en realidad no es nada extremo. Esto está pensado 100% en familia. Y aquí todo preparado para la expedición. Bueno, gracias a los chicos, ya nos dieron nuestro vehículo para que vayamos a las minas de ópalo. Y bueno, a recorrer y a ver con quién nos encontramos.
ver qué pasa. Pará, es Elías, Héctor. Vamos a ver si pasa Héctor. Si pasa Héctor, pasamos nosotros. Fíjate, a ver. ¿Están preparados ustedes, chicos? ¿Están preparados? ¿Seguro? ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¡Están preparados! ¡Adrenalina pura! Uy, no pasó, no pasó. Parece que no pasó. ¿Será que por la huella pasamos? ¡Sí! ¡Por Vamos ahí por la sí! huella. Vamos, Hugo. A ver. Sí. ¡Vamos, Hugo! Esto es selva. Esto nos metemos en la selva. ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Se enterró. Nos quedamos Casi. enterrados, pero ya vamos a salir. A ver. Creemos que sí. Creemos que sí, ¿no? A ver qué dice. Hugo está hablando por teléfono. No. La verdad que... ¿Salimos, chicos? ¿Salimos? No, ustedes. No. ¿Cómo no? Sí, yo creo que sí. Bueno, esto es adrenalina pura. Vamos por la aventura. Tenemos que ir hasta esa montaña que se ven allá. Queremos decir también que llovió muchísimo, por eso está todo Corremos, tan hay que inundado. bajar. ¿Y qué experiencia, No, Mariana? esto es increíble, adrenalina pura, mirá. Para colmo, nos quedamos, ¿cómo se dice? Atorados hasta los ejes, mirá lo que es eso. De todo barro, se fueron a buscar auxilio, pero acá nos indicaron que pasemos. Y bueno, quedó ahí, pero vamos a salir. Esto sí que es... Olvídate, vamos a la mina de Ópalo, llovió muchísimo. Vamos a aquellas montañas que se ven allá, pero bueno, evidentemente el camino no nos favoreció. Y estamos hablando que estamos en un vehículo 4x4 todoterreno que se usa muchísimo para todas estas expediciones y sin embargo se ha empantanado un montón. No quisimos pasar por el agua porque esto es un río, nos hubiese llegado a la cintura creo el agua. Sí. Pero bueno, ahora fueron a buscar piedras, una linga y a rescatar el vehículo. Y acá estamos, mientras esperamos sacar nuestro vehículo, estamos con Manny que tiene una agencia de turismo también, bueno, todo acá en Tequis. Viajes Canarios en Instagram. Y queremos hacerle una pregunta porque esto es increíble. ¿Cuál es tu sueño de conocer en la Argentina? La Bombonera. ¡Eh! Todos ahí, Ustedes vieron, es Boca. pero Es Boca, es Boca. Su sueño es conocer la Bombonera. Así que bueno, primer paso, la Bombonera. Eso sí, ¿Eh? llegar y conocer. Y acá conseguimos un tractor para sacar a nuestro vehículo y seguir viaje. Bueno, y ya salimos. Estamos con los chicos. ahí está. Vamos a seguir la aventura. Después de un Ahora sí. ratito, la verdad que estuvo muy buena, ¿no? Ahora sí estamos listos. ¡Vamos! Seguimos. Bueno, parece que llegamos ¿Llegamos a algún lugar? a alguna parte. Vamos a ver qué pasa en este lugar. Está abierta la... No hay... ¿Qué vas a hacer, Marian? Vamos a ser mineros por un día. Wow. A ver qué tal la Ujú. experiencia de subir a este cerro, a las minas de ópalo en Tequis. ¡Viva México! ¡Cabrones! ¡Cabrones! Ahí está. Esto ya es piedra, distinto el camino. Vamos en modo 4x4 subiendo. Una subida bastante empinada.
Esto sí es aventura y adrenalina. Bueno, subiendo la montaña, todo un camino de piedra, de terracería. Otra de las cosas muy buenas de vivir esta experiencia, que te dan un vehículo para que vos lo manejes, o sea, no te llevan. Entonces la adrenalina se vive por dos. Gracias Jumpy, gracias TX Ecotour. Tal cual, así como lo dijo Fabri. Y es fácil de manejar. Automático, creo que yo lo manejaría, ¿no? Mañana. No sé, no me animo igual. Una vez le dimos una moto y se estrelló una pared, así que... Bueno, pero me animé, eso es lo importante. Y acá ingresamos a las minas de ópalo. Miren lo que son estas piedras. ¿Cómo se llaman estas piedras, Marian? Reolita. Reolitas. Acá tenemos que descubrir las piedras semi-preciosas del ópalo. Son muy valiosas, Fabri. Quien dice que nos sacamos una y tenemos un tanque lleno para Coco. ¡Eso! Tenemos el precipicio acá en esta. ¿Dónde llegamos, Hugo? Ya estamos aquí en la mina del Redentor y por acá ustedes ya van a empezar a ser mineros. Van a estar con Omar, les va a explicar acerca del ópalo. Van a estar buscando su propio ópalo. Ojalá que encuentren muchos. Buenísimo. Como tal les mencionaba, muy buenos días, me presento con ustedes. Mi nombre es Omar y voy a hacer su guía en la búsqueda de este mineral que es el ópalo. Como tal, para la recolección del ópalo es importante ubicar la calidad de la riolita, ya que toda la parte del cerro donde estamos no al 100% da la calidad. En lo que se conoce se ubica como una veta. Para la formación de este mineral, esto que tenemos sobre la mesa o a nuestro alrededor, la mayoría de todos lo confundimos. Piedra, roca, cantera, su nombre es riolita. Reolita. Y proviene de lo mismo, de los ríos de lava. Para la formación de este mineral nos ayudó tanto el volcán Nevado de Toluca como el volcán Nevado de Colima, que hicieron erupción hace millones de años. Sí. Como también es bien entendido que en el planeta hay dos calidades de agua, agua dulce, agua salada. Donde comienza parte del Bajío hacia el norte tocó la mayor cantidad de agua salada hace millones de años, cuando los volcanes mencionados reventaron o hicieron erupción por debajo del mar. Conforme la lava volcánica posteriormente tocaba el agua, empezaba a endurecer, empezaba a solidificar. Al momento que iba endureciendo e iba solidificando, iba haciendo burbujas que con la presión y el vapor se iba reventando. Conforme se reventaban, las cavidades se iban quedando llenas de agua. Posteriormente, por el magma empezó a trabajar la sal mineral, es decir, que pequeños granitos de sal mineral parecidos a los del alimento ahora, se podía fracturar cada uno de ellos entre 15 y 20 mil piezas, siendo así que el trabajo de la sal mineral era rodear las paredes de la burbuja para posteriormente ir separando la lava volcánica y el agua aparte. Por millones de años esa cantidad de agua quedó atrapada, logró cocinarse y solidificarse hasta formarse lo que ustedes observan entre esta riolita. Eso que aparentemente es un vidrio o un cristal es la formación de sales minerales, 95% sal, 5% agua. Por millones de años logró endurecer y solidificar hasta formarse en variación de tonos o colores y tamaños. Primero que prende. Ahí está. Ahora. ¡Cuete! Recuerden dónde nos tenemos que esconder, La ¿eh? izquierda y la derecha, dijo.
pequeña parte de la mina subterránea es muy pequeña, si gustan ir tomando asiento. Sí. Como tal, son pequeñas porque no las hacemos. Conforme vas detonando, se va escuchando lo que les mencioné, ya sea hueco o bojo, entre las paredes, entre la riolita. Y vamos a ir avanzando de este lado. Elegimos nuestro martillo para ser mineros por un día, la bolsita para encontrar nuestros propios ópalos. Ahí vamos. ¿Este es el tuyo? Llegamos a la mina Redentor, allá se observa todo Tequis, estamos a 12 minutos. Este se llama la comunidad La Trinidad y ahora vamos a ser mineros, pegarle a la rolita para poder sacar nuestro propio ópalo, a ver qué sucede y qué podemos conseguir. Acá la minería comienza a trabajar muy temprano, nos dijeron que a partir de las 8 y hasta las 5, y cuando encuentran algo, o sea, no se van, siguen trabajando y trabajando porque acá hay que laburar. Esto es lo que se conoce y se ubica como una mina de tiro. En realidad las detonaciones para la recolección del ópalo siempre es al aire libre. Y esto que les quiero mostrar es parte de la mina al cielo abierto. Las detonaciones son a profundidad y todo esto es recolectado con algo que se ubica y se conoce como un malacate. Esto que ustedes ven aquí, esta marca o ese colorado, es indicio de que la pieza puede llegar a tener un ópalo dentro de sí misma por las características de las cavidades. O sea que se aconseja poder golpearlo. Así es. Ajá. ¿Y qué precio puede llegar a tener algo chiquitito así? Hay piezas desde 200 pesos hasta aquellas a lo mejor de 1 millón, de 2 millones de pesos. ¡Wow! A buscar, Marian. Vamos. Y esto, Mar, se llama 15 minutos para ser millonarios. Eso es correcto, la búsqueda del ópalo. Y acá llegamos después de un recorrido por las minas, de picar un rato. ¿Y qué pasó, Marian? ¿Conseguimos algunos Algo. ópalos chiquitos, no? Algo conseguimos, muy poco pero conseguimos. Bueno, Matt, muchas gracias por tu atención. Excelente. Con mucha hambre, tenemos hambre. Algo, una gordita de Querétaro. Hoy tenemos que comer algo especial de Tequisquiapan. ¿Y qué pasó? Vale, ¡Wow! No pudimos filmar porque bueno, tenemos un teléfono, no una GoPro, pero nos mojamos íntegro. No sé si se nota, pero estamos todos bañados en agua con barro. Miren acá, miren esto. Ahí se nota cómo Miren. quedó todo. No, esto sí El que jean, fue las aventura. zapatillas, todo. Fue aventura. Y llegando a Tequis, ecoturismo, y allá ¿quién está? El Coco. Todo mojado. Bueno, mirá. Cubreboca. Listo, Hemos llegamos. llegado. Después de tanto recorrido, la verdad que estuvo magnífico. Agradecer a los chicos por la atención, por la adrenalina que nos hicieron pasar. Bueno, a Jumping, a Tequis Ecoturismo. La verdad que súper agradecido. Y bueno, para que la gente venga, se atreva a soñar en familia. Agarramos todos los charcos que se había en el camino. No pudimos filmar esa parte porque bueno, estamos filmando con un teléfono, no con una GoPro. Y bueno, después de semejante travesía, Sí. 4 de la tarde, terminamos muertos. ¿Ya son las 4? 4 de la tarde. Y todavía no comimos. Sí. Ahí salimos desesperados a buscar algo para comer. La verdad que sí, estuvo muy bueno, nos tuvimos que bañar porque con todo ese barro y de todo. Sí, y encima encontramos un compatriota argentino de Río Gallegos. Estuvimos hablando un montón con Tony. Y bueno, se hizo la hora.
Y bueno, acá estamos. Y de este hermoso lugar, en esta hermosa laguna que estamos acá en Tequis, queremos despedirnos, agradecerles por haber visto nuestro video, a suscribirse, que es gratis. Y que lo compartan con toda la gente. Que se suscriban. Que de esa manera nos ayudan viendo el video hasta el final y compartir. Soñando andé